tenemos un video breve, cortito. Adorni hace algunos días, nada, lanzaba una palabra desagradable, un desagradable comentario respecto a qué sucedió con un ministerio, ¿no? Durante la gestión de Alberto Fernández, que el gobierno de Milei se encarga de sacar pecho y ponerse orgulloso, y dice Adorni lo siguiente, vamos a escucharlo. Cinco empleados que formaban parte del hoy ex Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad. Al asumir el 10 de diciembre de 2003, el ministerio contaba con 1.100 empleados aproximadamente. Del total de esos 1.100 empleados que encontramos el 10 de diciembre, el 85% ya fue eliminado. 240 empleados fueron eliminados en la primera etapa y 685 empleados en esta segunda etapa. En la tercera etapa, que llevará algunos meses más, se llevará a cabo la reducción del restante 25%. Bajo la administración del presidente Milei, no hay lugar para gastos superfluos con el dinero de los contribuyentes, tema que ustedes ya conocen. Bueno, se eliminaron X cantidad de personas, de trabajadores y de trabajadoras. En este caso, los recortes afectaron a 24 políticas públicas que se venían ya de gestiones anteriores, no solamente la gestión de Alberto Fernández, sino que también durante la gestión de Macri con sus grises y oscuros, durante la gestión de Cristina y los programas anteriores. Estamos hablando, por ejemplo, de programas como la Ley Micaela, la educación, el programa de educación sexual integral, conocido como el ESI, la provisión de alimentos a comedores, Plan Nacional de Primera Infancia, kit de lactancia, Plan de 1000 días, el programa Igualar para Empresas, el programa Generar, el programa Acompañar, entre tantas otras políticas públicas que fueron, así como decía Adorni, eliminados. De este tema y otros vamos a hablar con Patricia Sotile. Ella es integrante del área jurídica de ELA, equipo latinoamericano de justicia y género, quien tiene la amabilidad de atendernos. Patricia, muy buenos días. Acá Rubén y Magalí te saludamos desde Formosa. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, hola, buen día. Muchas gracias a ustedes por esta comunicación. ¿Cómo están? Muy bien, ¿vos cómo andás? Bien, muy bien. ¿Escuchaste algo de lo que decía Adorni? Sí, 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 lo escuchamos y bueno, y en eso también hemos estado trabajando en ELA el último tiempo. Hace un poquito más de 10 días presentamos justamente una acción judicial contra el Ministerio de Justicia y el Poder Ejecutivo de la Nación Ujú. para que den certeza sobre, bueno, cómo van a cumplir con las leyes nacionales y los tratados internacionales en materia de prevención, erradicación y atención de las violencias ante, bueno, los últimos comunicados oficiales sobre los despidos y sobre la eliminación de la Subsecretaría de Ujú. Protección contra la Violencia de Género, que es el organismo al que quedó reducido el exministerio. Ujú. A ver, usted no solamente van por la cuestión ya del puesto de trabajo en sí, ¿no? El hecho no solamente de sacarles de su puesto de trabajo, ¿no? De decirles que están eliminadas, sino generar un bullying a través de redes sociales, por así decirlo, ¿no? En ese séquito de seguidores que tienen, y decir como que, bueno, no sé, fueron domadas estos ñoquis, por ejemplo, o cosas de ese tipo, ¿no? Con ese tipo de agresiones que tienen, sino que directamente ustedes están planteando qué va a hacer el gobierno fácticamente con las políticas que quedaron truncas, que quedaron ahí eliminadas, como quien dice, ¿no? Claro, es que en realidad hay una situación grande de incertidumbre y por eso lo que hicimos nosotras junto a otras organizaciones Sí. fue iniciar una acción declarativa de certeza, porque Ujú. en los hechos, el último tiempo, bueno, se ha dicho que se eliminó el ministerio y la subsecretaría de Protección contra la Violencia. Sí. También circuló en distintos medios que quien era su titular de la subsecretaría había renunciado al cargo, que se eliminarían 81 centros de acceso a la justicia, Ujú. pero en la realidad no hay ningún acto administrativo que haya sido publicado en el boletín oficial que dé cuenta de que efectivamente se cerró la subsecretaría, que su titular renunció, Sí. cuáles son los 81 centros de acceso a la justicia que van a dejar de funcionar y Ujú. cómo va a ser la reorganización que permita a los centros restantes, nada, continuar dando la misma calidad
y cantidad de atención reduciendo de 105 a 24 centros de acceso a la justicia. Bien. Entonces lo que le estamos pidiendo al Ministerio de Justicia y al Poder Ejecutivo Nacional es que den certeza sobre cuál es la situación de estos organismos, porque Ujú. la realidad es que hoy no sabemos si se encuentra vigente la subsecretaría o no, si tiene titularidad, cómo funciona y cómo van a seguir dando atención y cómo van a seguir continuando los programas y los mecanismos de prevención y erradicación de las violencias ante, Ujú. por ejemplo, una reducción tan drástica del capital humano con, bueno, el despido del 85% de la planta. Sí. Hola Patricia, ¿cómo estás? De este lado te saluda Hola, Magali. Bueno, ¿qué tal, Patricia, Mali? escuchando un poco atentamente todo lo que vos decís, me gustaría, si vos tenés conocimiento de cómo puede hacer la gente que necesite ayuda, porque me acuerdo que este ministerio, ¿no es cierto?, atendía a mujeres en situación de vulnerabilidad, de violencia de género, entonces los casos no dejaron de pasar porque ante toda esta situación que está sucediendo con el ministerio. Entonces, ¿a dónde van las mujeres que necesiten ayuda, esta ayuda que les brindaba justamente el ministerio o que necesiten asesoramiento? ¿Pueden acudir? ¿Hay alguien que las atiende? ¿Cómo están manejando esa situación? ¿Tenés Bueno, conocimiento? sí, el conocimiento de algunas cosas que sabemos que siguen funcionando, porque bueno, un poco también la situación de incertidumbre tiene que ver con ante los despidos, los desmantelamientos y estos anuncios, Ujú. no se sabe bien cómo están funcionando muchos de los mecanismos Claro. y esto obviamente va a generar, nada, que ante las situaciones de violencia haya un recrudecimiento, porque quizás las mujeres no sepan a dónde acudir. Ujú. Sí, hoy sigue funcionando la línea 144, que es una línea que funciona a las 24 horas, que es atendida por un equipo interdisciplinario de personas sumamente capacitadas y calificadas para dar atención ante situaciones de violencia. Los centros de acceso a la justicia también suelen ser eh, dispositivos territoriales donde las mujeres se pueden acercar Sí. y hacer alguna consulta. Atienden muchas cosas los centros de acceso a la justicia que Ujú. están desplegados a lo largo de todo el país, hay en todas las provincias, pero bueno, también suelen atender muchas cuestiones relacionadas con la violencia de género y bueno, y después los organismos donde se pueden hacer denuncias. Ujú. Eh, pero bueno, sí nos preocupa que ante los despidos y estos cambios, que tiene que ver con, bueno, con la política propia, las decisiones políticas, ¿no? Sí. Pero sí nos preocupa que no se sepa ante estas decisiones cómo van a seguir funcionando estos mecanismos para dar la misma cantidad y calidad de atención que se venía dando hasta los despidos y estos cambios. Ujú. Claro, porque ante los cambios ellos tampoco salieron a aclarar de, bueno, hacemos esto, tomamos esta decisión, pero ahora nos vamos a manejar de esta manera. Es como todo lo que Adorni solo sale a decir de que se eliminaron tanta cantidad de personas, que ya no existe más ese ministerio y demás, pero no hay alternativa ante esa situación. Claro, justamente por eso nosotras planteamos la acción, porque por ejemplo la Ley Nacional de Protección Integral de la Mujer establece que tiene que haber un organismo rector Sí. que sea y que haga cumplir todas las políticas y los mecanismos de género y de protección de las violencias y con la eliminación de la subsecretaría, si efectivamente eso pasó o no, que es parte de este estado de incertidumbre, lo que planteamos es, bueno, den certezas sobre cuál va a ser el organismo que va a continuar en cabeza de estas políticas, cómo va a trabajar. Es muy grande la incertidumbre porque estas manifestaciones públicas y estos comunicados no se ven después reflejados en actos que den certeza sobre cómo van a seguir trabajando y dando abordaje a la violencia. Ujú. ¿Y cuál fue el camino recorrido del Ministerio de Género, de Mujeres, Género y Diversidad? Fue ministerio, después pasó a la órbita del Ministerio de Petovelo, ¿no? Después terminó derivando en el Ministerio de Cuño Libarona, ¿no? El Ministerio de Justicia. ¿Por dónde fue? ¿Para dónde corrió, digamos? ¿Por qué tanto degradamiento? Bueno, la verdad que no sabemos bien cuáles fueron las razones. Sí, cuando fue el cambio de la ley de ministerios, cuando asumió la Sí. nueva gestión, lo que era el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, pasó a ser una subsecretaría de protección contra la violencia, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, Sí.
y en el mes de mayo eh, pasó a la órbita del Ministerio de Justicia, Ujú. pero bueno, nunca hubo un organigrama, más allá de la designación de su titular, nunca hubo mucha claridad sobre cómo iba a estar organizado, cuál iba a ser el presupuesto y cómo iban a trabajar. Y bueno, y después de que haya pasado a la órbita del Ministerio de Justicia, se da esta comunicación de que iba a cerrar la subsecretaría, Sí. pero bueno, hasta el día de hoy no pasó, no hay ningún acto administrativo, no hay ningún reflejado, digamos, una decisión de que se haya cerrado. Entonces, suponemos hoy que sigue vigente dentro del Ministerio de Justicia, pero bueno, justamente esperamos con esta acción judicial que iniciamos Sí. poder obtener un poco de claridad y de certeza sobre el destino de la subsecretaría, Ujú. si va a seguir vigente o no, y bueno, y sabiendo si va a seguir vigente o no, cuál va a ser su estructura Claro. o cómo van a seguir atendiendo las políticas que dependen de ella. ¿Y quién arbitra esta denuncia eh, en este sentido, esto que presentaron, Patricia? Bueno, la acción la presentamos en conjunto Circo de Organizaciones, Sí. además de ELA están la Asociación Ni Una Menos, Ajá. la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables y la Fundación Mujeres por Mujeres, que somos, bueno, todas organizaciones que venimos trabajando hace mucho tiempo por la protección de los derechos de las mujeres y contra la violencia de género. Ujú. A ver, ¿qué le dijeron una vez que presentaron esa denuncia? Bueno, esta acción la presentamos el 30 de junio Ujú. y ahora estamos esperando que el fiscal federal se expida sobre la competencia y la Sí. habilitación de instancia. Y bueno, y después esperamos que le den traslado al Estado, porque junto con la acción solicitamos una medida cautelar Ujú. eh, de no innovar para que no, nada, evitar que haya más despidos y que haya más cambios que puedan poner en peligro los mecanismos y las políticas existentes, hasta tanto el Estado y el Ministerio de Justicia nos den certeza sobre, bueno, cómo van a abordar las políticas para la prevención de la violencia. Está tan desmantelada la cosa que leí por ahí que hay solamente dos operarias trabajando en la línea 144. ¿Es tan así, Patricia? Eh, Hay, por lo menos la información que nos llegó a nosotras Sí. o que ha circulado es que en una de las guardias quedaron solamente dos personas, Ajá. no es que en toda la línea hay dos personas, Sí. sí hubo una reducción drástica eh, del capital humano, de las personas que atendían la línea, Ajá. y en una de las guardias, que bueno, que atiende llamados de todo el país, la línea 144, por eso la importancia de sostener nada, las trabajadoras y trabajadores de la línea altamente capacitados, Ujú. pero bueno, solamente en una de las guardias, no puedo darte certeza de cuál, Sí. pero no es que hay solamente dos personas atendiendo la línea está vigente, Ujú. pero sí con una reducción importante de personal y de recursos. Increíble cómo esta situación debe estar afectando, ¿no es cierto?, también a todas las personas que se encuentran hoy en una situación de violencia de género, porque bueno, ya la línea 144 siempre era una línea que estaba constantemente desbordada, ¿no es cierto?, porque atendía, como vos decís, Patricia, casos de todo el país, ¿no es cierto? Y hoy, teniendo menos personal, debe estar todavía más desbordada y encima con la incertidumbre de que no se sabe cómo se están manejando las políticas, qué hacer, a dónde ir, a quién acudir si necesito ayuda. La verdad que una situación realmente desesperante y sobre todo para las mujeres que somos quienes más sufrimos estas situaciones de violencia. Sí, 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 por eso nos preocupa, ¿no? La confusión de los mensajes eh, y bueno, y querer tener certeza de cómo se van a seguir abordando las políticas, cómo van a seguir brindando la misma atención, porque la violencia sigue escalando. Sabemos que este año los femicidios han aumentado, entonces nos preocupa no tener certeza sobre cómo van a funcionar estos mecanismos para que las mujeres se puedan acercar. Sí. Y también, a ver, da de todo esto que a través de sus acciones los gobiernos hablan, ¿no? Sobre todo con el caso del ministro Cunio Libarona, ¿no? Que sobre el cual está, nada,
direccionada la subsecretaría de lo que fue en algún momento el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, teniendo el prontuario de Cunio Libarona, ¿no? Fue abogado defensor de muchos violadores. Ahora tengo entendido que su equipo técnico está defendiendo a un grupo de rugbyers que violaron a una chica hace muy poco tiempo, ¿no? Ahí uno da el perfil, ¿no? De cómo le importa a un gobierno la política de género y, ¿no? Y la perspectiva de género. Sí, la realidad es que hay una ley nacional de protección integral de la mujer Sí. y que el Estado argentino siempre ha suscrito y ha sido muy respetuoso del cumplimiento de los tratados internacionales y en llevar adelante políticas de prevención y erradicación de la violencia. Entonces es una obligación que tiene el Ujú. Estado, ¿no? Más allá de quién esté a cargo de la cartera ministerial, que esté Claro. encargado de llevar adelante estas políticas. El incumplimiento por parte del Estado de los tratados internacionales que ha suscrito y que nuestro país tiene una larga tradición de suscribir los tratados internacionales en materia de protección de los derechos humanos y sobre Sí. todo de protección de las mujeres. Entonces es independiente del Estado que esté, ¿no? El Ujú. incumplimiento de las leyes y los tratados puede acarrear responsabilidad internacional del Estado, así que un poco es, bueno, pedirles también que den cumplimiento a las leyes. Ujú, exactamente. Bueno, Patricia, ¿ustedes se estiman más o menos en cuánto van a tener una respuesta por parte del fiscal? Si es que ya se le va a notificar esto en algún momento al Ejecutivo, el Ejecutivo va a tener que tener también un plazo para poder responder este planteamiento. Me remonta mucho a los casos, a los últimos casos judiciales que tuvo que hacerlo de muy mala manera. No sé, por ejemplo, el Ministerio de Capital Humano respondiendo sobre los alimentos, por ejemplo, ¿no? Los alimentos que estaban en un galpón, por ejemplo. Eh, Teniendo en cuenta también la rapidez con el cual se mueve la justicia, ¿no? Digo, para este caso, por ejemplo. Sí, la verdad es que, bueno, justo nos encontramos que la semana que viene empieza la feria judicial, Sí. con lo cual ahí vamos a ver, bueno, 2 semanas de inacción, así que Ujú. esperamos que a la vuelta de la feria judicial tengamos por lo menos un dictamen del fiscal sobre esta vista que le pidieron que diga sobre si el fuero contencioso administrativo federal es competente para entender en la acción y si está habilitada la instancia para hacer este tipo de planteos ante la justicia. Sí. Y bueno, y después esperamos que sí, que resuelvan concediéndonos que se le dé vista al Estado. Y bueno, y veremos qué es lo que nos responde el Estado ante este planteo, porque bueno, la verdad es que tenemos esta incertidumbre sobre también qué es lo que nos van a responder, ¿no? En este contexto cuando Ujú. dicen que se eliminaron un montón de programas de la subsecretaría, que renunció su titular y no vemos en los papeles que eso haya sucedido. Así que bueno, esperamos para agosto tener las primeras novedades. Ujú. Patricia, muchas gracias, ¿eh? No, por favor, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Que tengas un buen día, Patricia. Gracias por atendernos. Gracias, igualmente. Chao. Hasta luego. Patricia.